Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, donde vamos más allá de los titulares y nos adentramos en el corazón de un tema fascinante. Ajá. Hoy nos aventuramos en el salvaje oeste americano para explorar la vida y la leyenda de Billy the Kid. Uf, la verdad es que es un personaje que no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Lo Ujú. interesante de Billy the Kid es cómo su historia trasciende el tiempo y las fronteras, incluso aquí en España, su nombre evoca imágenes del salvaje oeste. Totalmente. Un símbolo de rebeldía y aventura. Sí, sí. Pero como descubriremos, Billy the Kid es mucho más que una simple imagen de la cultura. Por supuesto. Nuestra guía para esta inmersión será un fragmento de texto pegado, titulado La vida de Billy el Niño, el legendario forajido del viejo oeste. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de desentrañar una historia llena de giros, vueltas e intriga histórica. Totalmente una historia apasionante. Para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre quién era este personaje? Claro que sí. A menudo vimos el nombre Billy the Kid, pero es crucial recordar que nació como Henry McCarthy en 1859. Ajá. Y que más tarde también fue conocido como William H. Bonney. Es curioso cómo ese joven nacido en Nueva York se convirtió en una de las figuras más notorias del oeste americano. ¿Qué sabemos de sus primeros años? ¿Nos dan alguna pista sobre este cambio? Bueno, su infancia sí que ofrece algunas claves. Su familia se mudó a Nuevo México cuando él era solo un niño. Entiendo. Luego en 1874 la tragedia golpeó cuando su madre falleció. Perder a un padre a una edad tan temprana en el salvaje oeste. Imagínate el impacto. Desde luego un punto de inflexión. Y parece que las cosas se precipitaron después de eso, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? De hecho, con tan solo 15 años fue arrestado por robar comida. Vaya. Este primer roce con la ley fue seguido de una fuga, marcando el inicio de su vida como fugitivo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ya. Acaba en Nuevo México, una región llena de tensiones a finales del siglo XIX. Los terratenientes enfrentaban la anarquía, campaban a sus anchas Sí, y seguían grupos como los reguladores. exacto. Puedes hablarnos un poco de este contexto. Claro, los reguladores son un ejemplo fascinante de cómo la percepción de la justicia puede ser difusa. Eran justicieros que buscaban restablecer el orden. Ajá. Pues simplemente otro grupo que perseguía sus propios intereses. ¿Qué pretendían exactamente? ¿Cómo los percibían los diferentes grupos? Es una pregunta compleja con ecos en nuestro propio tiempo, ¿verdad? Sin duda. Pensemos en situaciones actuales en las que los sistemas legales son deficientes o no imparten justicia. Esto puede crear un caldo de cultivo para que los grupos se tomen la justicia por su mano a menudo, con consecuencias trágicas. Entonces, ¿cómo encaja Billy the Kid en todo esto? Se involucra profundamente con los reguladores, incluso llega a forjar un estrecho vínculo con su líder John Tunstall. Ah. Sin embargo, el asesinato de Tunstall a manos de sus rivales desencadena una tormenta de venganza. Y aquí es donde la reputación de Billy the Kid empieza a tomar forma. Exactamente. Se convierte en una figura central de la Guerra del Condado de Lincoln, o como se la conoce en español, la Guerra de la Cantina, un sangriento conflicto que estalló en 1878. Ese es el salvaje oeste en su máxima expresión, ¿verdad? Tiroteos, enfrentamientos y un joven Billy the Kid en medio de todo. Sí. Una imagen que ha perdurado hasta nuestros días. Es importante señalar, sin embargo, que si bien Billy the Kid participó en la violencia, el número real de asesinatos que se le atribuyen es probablemente mucho menor de lo que sugiere la leyenda. Era más que un simple pistolero entonces. Mucho más. Su historia es un estudio de las complejidades de la época, lealtades cambiantes, líneas borrosas entre el bien y el mal y las duras realidades de la supervivencia en la frontera. De acuerdo, ya hemos sentado las bases. Un turbulento Nuevo México, un joven a la fuga ¿Sí? y un sangriento conflicto que ha hecho de Billy the Kid un nombre familiar. ¿Qué nos puedes contar de la banda rival, la banda de Murphy Dolan? Vale. ¿Cuáles eran sus motivaciones y cómo era su conflicto con los reguladores? La banda de Murphy Dolan representaba los intereses comerciales y políticos establecidos en el condado de Lincoln. Su conflicto con los reguladores surgió de una lucha por el poder económico y el control de los recursos. La muerte de Tunstall, visto como un desafío a su autoridad, exacerbó las tensiones y desencadenó una espiral de violencia. Es interesante cómo un simple incidente puede desencadenar una guerra a gran escala. ¿Y qué papel jugó Billy the Kid en esta guerra? ¿Hay algún evento que destaque? Billy the Kid participó en varias escaramuzas y tiroteos durante la guerra del condado de Lincoln. Uno de los eventos más notables fue el tiroteo en la casa de McSween, donde los reguladores, incluido Billy, se enfrentaron a un gran grupo de hombres de la banda de Murphy Dolan. Ajá. Este tiroteo, que duró varios días, resultó en varias muertes y solidificó aún más la reputación de Billy como un hábil pistolero.
Parece que cada paso que daba Billy the Kid lo adentraba más en el mundo de la violencia y la ilegalidad. Sí. ¿Cómo afectó esto a su imagen? ¿Cómo lo verían los demás? La imagen de Billy the Kid era compleja y contradictoria. Para algunos era un símbolo de resistencia contra la corrupción y la injusticia para otros era un peligroso criminal que sembraba el caos. La prensa de la época contribuyó a forjar su leyenda, a menudo exagerando sus hazañas y presentándolo como una figura romántica y rebelde. Es fascinante cómo la percepción pública puede moldear la imagen de una persona, especialmente en una época sin redes sociales ni comunicación instantánea. ¿Cómo influyó esta imagen en la vida de Billy the Kid? ¿Lo benefició o lo perjudicó? Es difícil decirlo con certeza. Por un lado, su notoriedad le granjeó la lealtad de algunos y le ayudó a evadir a las autoridades en varias ocasiones. Por otro lado, también lo convirtió en un objetivo y dificultó que pudiera llevar una vida normal. La fama, incluso la infamia, tiene un precio, y Billy the Kid lo pagó con creces. Es una reflexión interesante. La fama y la infamia son dos caras de la misma moneda, y ambas pueden tener consecuencias inesperadas. Y hablando de consecuencias, ¿qué pasó después de la guerra del condado de Lincoln? Billy the Kid logró escapar de la justicia. La guerra del condado de Lincoln terminó de forma inconclusa sin un claro vencedor. Si bien la violencia disminuyó, la tensión y la rivalidad persistieron. En cuanto a Billy the Kid, su historia estaba lejos de terminar. Parece que su historia está llena de giros y vueltas, intriga y peligro en cada esquina, ¿no? Totalmente. Y el siguiente capítulo de su vida lo lleva cara a cara con un nuevo adversario. Pat Garrett, el sheriff del condado de Lincoln. Vaya, parece que la cosa se pone aún más interesante. Sí. Tendremos que esperar el siguiente episodio para descubrir qué ocurre en este nuevo enfrentamiento. Exacto. Efectivamente, la historia de Billy the Kid y Pat Garrett es un clásico del oeste, dos figuras que se entrelazan en un juego del gato y el ratón. Garrett, el hombre de la ley, decidió a capturar al escurridizo forajido. Parece sacado de una película del oeste. ¿Verdad? ¿Qué sabemos de Garrett? ¿Era tan diferente de Billy? Pues Garrett, a diferencia de Billy, provenía de un entorno más estable. Sin embargo, ambos compartían una familiaridad con la dureza del oeste, con la vida en la frontera. Incluso Garrett había sido amigo de Billy en algún momento, lo que añade otra capa de complejidad a su relación. Es curioso cómo las vidas pueden tomar caminos tan distintos. Dos hombres que se conocían terminan enfrentados en bandos opuestos de la ley. ¿Cómo se desarrolló esa persecución? La persecución de Billy the Kid por parte de Garrett duró aproximadamente un año, desde finales de 1880 hasta mediados de 1880, y uno fue una época de constantes huidas, escondites y enfrentamientos. Billy the Kid, con su conocimiento del terreno y sus habilidades de supervivencia, logró evadir a Garrett en numerosas ocasiones. Es un verdadero maestro del escape. Imagino que esto solo aumentó su leyenda. Sin duda, cada escape exitoso lo convertía en una figura más mítica, un símbolo de resistencia frente a la autoridad. Pero Garrett no se rendía, estaba decidido a capturarlo, cueste lo que cueste. ¿Y hubo algún evento en particular que marcara un punto de inflexión en esta persecución? Sí, la fuga de Billy the Kid de la cárcel de Lincoln en abril de 1881 había sido capturado y esperaba su ejecución, pero en un acto audaz logró matar a 2 guardias y escapar a caballo. Increíble. ¿Cómo logró algo así? Tenía cómplices. Los detalles de la fuga son algo confusos, aumentando aún más. La leyenda parece que Billy the Kid actuó con gran astucia y determinación, engañó a un guardia para que le quitara los grilletes. Y luego, aprovechando un descuido, le disparó el ruido, alertó al otro guardia, a quien también mató en un forcejeo, luego tomó un rifle y a caballo se dirigió a la libertad. Una fuga de película sin duda. Sí, y este evento consolidó su imagen como un forajido astuto y peligroso. La prensa lo retrató como un demonio, un asesino despiadado, lo que aumentó la presión sobre Garrett para capturarlo. Imagínate la tensión en Nuevo México en ese momento. Un fugitivo armado y peligroso, un sheriff decidido a capturarlo y la población atrapada en medio. ¿Cómo logró Garrett finalmente dar con Billy the Kid? La pista definitiva llegó a través de un amigo de Billy the Kid, que a cambio de una recompensa informó a Garrett de que Billy the Kid se escondía en Fort Sumner, Nuevo México. Un final que parece sacado de un guión, el forajido acorralado en su escondite. ¿Qué ocurrió en Fort Sumner? En la noche del 14 de julio de 1881, Garrett se dirigió a la casa de Pete Maxwell, donde creía que se escondía Billy the Kid. En la oscuridad, Garrett vio una figura en la habitación. Ajá. Y sin saber con certeza si era Billy the Kid, disparó. Un disparo en la oscuridad, un final trágico y lleno de incertidumbre. Sí, la muerte de Billy the Kid a la edad de 21 años está rodeada de misterio. Hay dudas sobre si estaba armado, si Garrett lo reconoció antes de disparar e incluso si actuó de manera honorable.
Una muerte que en lugar de cerrar el capítulo, abrió un debate que perdura hasta nuestros días. Exactamente, la muerte de Billy the Kid no puso fin a su leyenda, al contrario, la alimentó. Un final abrupto para una vida tan intensa. Y como bien dice, su muerte no hizo más que alimentar su leyenda. ¿Por qué crees que Billy the Kid sigue fascinándonos tanto tiempo después? ¿Qué tiene su historia que resuena con tanta fuerza en la cultura popular? Bueno, yo creo que hay varios factores que contribuyen a esa fascinación. En primer lugar, encarna el espíritu del salvaje oeste, una época mitificada en la que la ley y el orden se tambaleaban en la frontera, una época de individualismo, aventura y violencia. Una época que sigue fascinando a la gente hoy en día, ¿no? Claro. Las películas, los libros, las series, Ya. el salvaje oeste sigue estando muy presente en nuestra cultura. Exacto. Y Billy the Kid, con su corta pero intensa vida, se convierte en un símbolo de esa época. Pero también creo que hay algo más. Billy the Kid, a pesar de sus actos delictivos, representa para algunos una forma de rebeldía contra la injusticia, Ajá. contra un sistema que a veces parece fallar. Un Robin Hood del oeste, por así decirlo. Robando a los ricos, ayudando a los pobres. Aunque claro, la realidad es mucho más compleja. Por supuesto, no se trata de romantizar sus actos, sino de entender el contexto en el que se desarrollaron. El salvaje oeste era un lugar donde la línea entre el bien y el mal a menudo se desdibujaba, y Billy the Kid, un producto de su entorno, navegó por esa ambigüedad moral. Y es esa ambigüedad la que quizás nos atrae tanto. No es un héroe clásico ni un villano arquetípico, es un personaje complejo lleno de contradicciones. Exactamente, y esa complejidad lo hace humano real, nos permite identificarnos con él, aunque sea en un nivel subconsciente. Todos tenemos un lado rebelde, un deseo de libertad de vivir al límite, y Billy the Kid, a su manera, encarna ese deseo. Es interesante cómo una figura histórica puede convertirse en un espejo de nuestras propias inquietudes y aspiraciones, que es que si Billy the Kid hubiera vivido en otra época, su historia habría sido diferente. Es una pregunta intrigante. Habría sido un rebelde en el siglo XXI, un activista social, un ciberdelincuente. Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que su historia, con sus elementos de aventura, violencia y rebeldía, sigue resonando con nosotros hoy en día. Y hablando de su historia, nuestro punto de partida para esta inmersión ha sido la vida de Billy el Niño, el legendario forajido del viejo oeste. ¿Qué nos puedes contar de esta obra? ¿Qué la hace especial? Pues La vida de Billy el Niño es una obra que intenta ir más allá de los mitos y leyendas que rodean a este personaje. Se basa en una investigación exhaustiva de fuentes primarias y secundarias para ofrecer una visión más matizada y completa de su vida. Es decir, no se limita a repetir las historias sensacionalistas que se han contado una y otra vez. Exacto, busca comprender a Billy the Kid como un ser humano con sus virtudes y defectos y situado en el contexto histórico y social en el que vivió. Un enfoque que sin duda enriquece nuestra comprensión de este personaje tan icónico. Y para nuestros oyentes, ¿cuál dirías que es la principal conclusión de esta inmersión profunda en la vida de Billy the Kid? Yo creo que la principal conclusión es que Billy the Kid fue mucho más que un simple pistolero, fue un producto de su tiempo, un joven que se vio atrapado en la violencia y la anarquía del salvaje oeste. Su historia nos recuerda que la realidad es a menudo más compleja que los mitos que creamos a su alrededor. Una lección que podemos aplicar no solo a la historia, sino también a nuestras vidas. No debemos dejarnos llevar por las apariencias, sino buscar siempre la verdad, la complejidad que se esconde detrás de cada historia. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en la vida de Billy the Kid. Ha sido un placer explorar su historia contigo. Igualmente un placer. Un viaje fascinante a través del salvaje oeste lleno de acción, intriga y reflexión. Esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado de este recorrido por la vida de este personaje tan singular. Hasta la próxima. Hasta pronto.